Hola, hola mis amores, buenas noches. Hoy vengo aquí a compartirles una linda parábola y es moderna. ¿Por qué? Porque es inspirada en el estilo de Jesús. ¿Para qué, Lu? Para reflexionar cómo el afán nos roba el verdaderamente propósito de Dios y lo valioso. ¿Por qué, chicos? Porque el enemigo hoy es astuto. Él trabaja con los afanes, con la correría del mundo, nos quiere distraídos. Y quiero que escuchen atentamente esta parábola, porque es una reflexión muy bonita. La parábola del alfarero y el mensajero veloz. Había una vez un joven llamado Mateo que vivía en un valle hermoso. Mateo quería cumplir el propósito de su vida, que era agradar al gran rey del valle. Un día escuchó que el rey necesitaba obreros en su viña y decidió que él sería el más eficiente de todos. Mateo se levantó al alba, se puso las sandalias más ligeras y comenzó a correr de un lado a otro. Llevaba agua, cargaba herramientas, limpiaba los caminos y anotaba tareas en su mente. Corría tanto que el sudor le cegaba los ojos. Cuando alguien en el camino le decía «Buenos días, Mateo», él respondía sin mirarlo: «No tengo tiempo, voy tarde, el rey me espera». Incluso cuando su propia madre le pidió ayuda para cargar un cántaro, Mateo pensó: «Mi propósito es más grande, debo seguir corriendo». Al final del día, Mateo llegó exhausto ante el trono del rey. Tenía las manos vacías, la ropa rota por las espinas del camino y el corazón palpitando de pura ansiedad. «¡Mi rey!», exclamó Mateo, jadeando. «He recorrido todo el día sin parar. No he descansado ni un segundo. He estado ocupadísimo por ti». El rey lo miró con profunda tristeza y compasión. Luego señaló hacia el jardín del palacio. Allí, sentado en perfecta paz, estaba un anciano llamado Lucas. Sus manos estaban sucias de barro, pero su rostro reflejaba una calma infinita. Frente a Lucas había una vasija de barro hermosa, perfectamente moldeada, que brillaba con los últimos rayos del sol. Mateo dijo al rey con voz suave: «Te pasaste el día corriendo para mí, pero nunca estuviste conmigo. Tu afán te impidió escuchar mis instrucciones. En tu prisa pisoteaste las flores de mi jardín, ignoraste lo que te necesitaban en el camino y tu mente estuvo tan ruidosa que no pudiste oír mi voz». El rey se acercó a la vasija de Lucas y la tocó. «Lucas no corrió», continuó el rey. «Él se sentó a mi lado por la mañana, escuchó el diseño original que yo quería para este barro. Tuvo la paciencia de moldearlo paso a paso, adorándome en el silencio. De tus carreras y de tus afanes no ha quedado nada, Mateo, porque la prisa solo produce viento, pero el trabajo de la fe y la paciencia permanece para siempre». Mateo cayó de rodillas al comprender la trampa. La prisa lo había mantenido tan ocupado sirviendo al rey, que se había olvidado de amar al rey y a su prójimo. ¿Cuál sería la reflexión para el día a día? El afán nos da la ilusión de ser productivos, pero al final nos deja vacíos. La prisa es el enemigo que nos hace olvidar que Dios nos busca agitación, busca nuestra atención. Dios no busca agitación, chicos. Dios busca la atención. Pero Lu, ¿cómo la prisa se convierte en una trampa cuando sustituye la paz de Dios por la ansiedad del mundo? ¿Cómo podemos identificar la prisa como esa trampa? Chicos, hay 1, 2, 3, 4, 5 maneras de identificar la trampa. Una de esas, ¿cuál es? La espiritual. El tiempo de oración se reduce a una lista de compras apuradas. De la emocional, aparecen la irritabilidad constante, la impaciencia, la intolerancia con los demás. La mental, la mente se llena de tengo que hacer tal cosa, tengo que la otra, en lugar de agradecer el aquí y el ahora.
La física, la fatiga crónica, tensión muscular, la respiración superficial, por correr sin dirección. Vamos por la vida muchas veces corriendo sin dirección, chicos. Y ahí es donde el enemigo nos tiene envueltos a todos. Actúa como una trampa de propósito, es decir, hacer muchas tareas reemplaza el hacer la voluntad de Dios. El enemigo nos quiere distraídos. Entonces, Lu, ¿cómo ponemos en práctica la calma en el día a día? Chicos, las primicias. ¿Cuáles serían las primicias? Entrega las primeras horas de tu mañana a la oración y a la meditación. ¿Cuál sería la meditación? Esto, meditar en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Cuál sería el filtro? Aprende a decir no, por favor. No a compromisos que no alinean tu propósito actual. Tómate una pausa. Detente 3 veces al día durante 2 minutos solo para respirar y agradecer. Gracias, Señor, por una noche más. Gracias por el trabajo. Gracias por mis hijos. Gracias por ese cantar de los pajaritos. Margen, planifica tus horarios dejando 15 minutos libres entre cada actividad del día. No te agobies, no te satures. El mundo te exige, Dios no. Monotarea, esto yo lo llamo así porque es enfócate en una sola actividad que a la vez esté entregando tu atención total. Es decir, no te mates haciendo 10 cosas a la misma vez porque quedan incompletas, te agobias, te frustras más. Te vas a enfocar en una sola actividad que va a tener tu atención total. Ya. Pero Lu, ¿cómo más lo puedo colocar en práctica? Bueno, chicos, para vivir bíblicamente bajo el ritmo de Dios y cerrar la puerta al caos del enemigo, a este corre, debemos pasar de la productividad humana a la fructificación espiritual. En la Biblia, el fruto madura con tiempo, ¿cierto? Sol y quietud, nunca con prisa. Eso lo dice la Biblia. Entonces, aquí yo les voy a dar un diseño bíblico práctico, por favor, para que lo puedan aplicar cada día y permitir que Dios obre. A veces le pedimos, Señor, sácame de esto, pero seguimos ahí. Señor, dame un trabajo, pero seguimos corriendo. Mientras llega ese trabajo, hay que entregarle las llaves a Dios de nuestra vida. Queremos que Dios haga cosas en nuestra vida, pero, Señor, es un ejemplo. Señor, necesito que por favor cambies mi vida. Pero mire las llaves acá. Señor, hazlo. Pero Señor, ¿por qué yo no veo los cambios? ¿Le has entregado las llaves? ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese cambio? Hoy precisamente escuché una prédica, una reflexión muy bonita de un chico que se llama Lucky. Creo que él es de Argentina. Espectacular. Donde él hablaba exactamente lo mismo. La correría, la prisa de la vida. Y el enemigo actúa así. En la prisa del día a día. Él nos quiere distraídos. Yo los invito a que vayan y vean el video de Lucky porque realmente es espectacular. Es espectacular. Entonces, chicos, ¿cómo podemos entrar en esas primicias para que Dios obre? Bueno, el altar en la mañana. Entrega la primicia. ¿Cuál es la primicia? ¿Cuál es la práctica? Vamos a verlo de esa manera. No toques el teléfono apenas despiertas. Dedica unos minutos, 15, ay no que es mucho, 10 minutos. Dedica 10 minutos exclusivamente a Dios. Señor, gracias por un nuevo día de vida. Señor, ¿cómo amaneciste? Empieza a hacer relación con papá. Así tú no lo escuches. Papá, ¿tú cómo estás? Padre, Hijo, Señor Jesús, ¿tú cómo estás? Espíritu Santo, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están los tres? Yo amanecí así. Yo estoy bien. Bueno, empieza a hacer, empieza a hablar, a orar, a agradecer a Dios desde el principio. ¿Cuál sería el fundamento?
vamos a ver el fundamento. ¿Cuál sería el fundamento? Es decir, bíblicamente con esto. Jesús lo hacía levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo dice Marcos 1:35. Ese sería el fundamento bíblico. ¿Y cuál sería el efecto de hacer eso, Lu? Blindas tu mente antes de que el mundo intente acelerarte. Empiezas ya preparado ahí con el blindaje de Dios. ¿Cuál sería otro de esos ejercicios? El ayuno de ocupación, es decir, aprender a callar. Aprender a callar. Lu, ¿y cómo es eso? ¿Cómo sería la práctica de eso? Identifica, chico o chica bonita, una actividad diaria que haces solo por ego o por ansiedad. ¿Qué es lo que más haces por ego o ansiedad? Y elimínala. Di no. No a las cargas que Dios no te pidió llevar. Di no. ¿Qué es esa actividad que tú haces que realmente Dios no te pidió que llevaras, que hicieras? Ese sería el ayuno de ocupación. ¿Cuál sería el fundamento bíblico de esto? Claro que se los tengo. Quédense inquietos y sepan que yo soy Dios. Salmos 46:10. Dios no opera en el ruido del terremoto, sino en el silbo apacible. Primera de Reyes 19:11-12. Ve cómo Dios nos está dando las instrucciones y todo esto está acá, en la Biblia, mis amores, en la Biblia. ¿Cuál entonces sería el efecto de ese ejercicio y la práctica? Ya tenemos la práctica, ya tenemos el fundamento bíblico. ¿Cuál sería el efecto al hacer eso? Creas el espacio vacío que Dios necesita para sanar y moldear tu vida. Lo que les decía, estas son las llaves. Queremos que Dios entre en nosotros, nos cambie la vida, nos cambie la situación, nos cambie nuestro entorno, pero no soltamos esto, no soltamos la llave. ¿Por qué? Porque estamos por aquí, allá en el corre, el trabajo, los hijos, el marido, bueno, tantas cosas, chicos. Debemos entregar las llaves, el control a papá. Vamos a entregarlo. ¿Cuál otro ejercicio sería? La caminata en el espíritu. ¿Qué significa eso, Lu? Pausas de redención, yo le llamo. ¿Cuál sería la práctica de esto? Bueno, 3 veces al día, puede ser mañana, mediodía y noche. O mañana, tarde, noche, como lo quieran llamar. Detén lo que estás haciendo por 60 segundos. O sea, es que, mire, 60 segundos. Si puedes más, muchísimo mejor. ¿Y qué vas a hacer? Respira profundo y repite en voz alta: Señor, esto es tuyo, yo descanso en ti. Vamos a entregarles esas cargas a Dios. Señor, esto es tuyo. Esta preocupación, esta ansiedad, este problema, esta situación, esto es tuyo, Señor, descanso en ti. ¿Cuál sería el fundamento bíblico de esto? El secreto de la paz es la oración constante, chicos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Filipenses 4:6-7. Ese es el fundamento bíblico. ¿Cuál sería el efecto de hacer este ejercicio? Rompes el ritmo hiperactivo que el enemigo usa para aislarte de la verdad. Necesitamos volver a papá. ¿Cuál otro ejercicio sería? Permanecer en la vida. Esto me encanta. Enfocarse en la relación, no en el resultado. Me encanta permanecer en la vida. ¿Cuál sería la práctica? El ejercicio.
Cambia tu meta del día en lugar de enfocarse en cuántas cosas lograré hoy. Pregúntate al final de la jornada, ¿logré reaccionar con amor, paciencia y fe en mis actividades? No es fácil, pero imposible tampoco. Todo está en la disposición del corazón, dice papá. ¿Cuál sería el fundamento bíblico en esto? Escúchenlo porque esto me encanta. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Jesús es la vid verdadera. Él es el árbol que da fruto, y si tú estás con el árbol que da fruto, tu fruto es como el diseño original. Tú no eres injerto, tienes que permanecer en la vid verdadera para que des el fruto original. ¿Cuál sería entonces el efecto de hacer este ejercicio? Destronas la mentira de la productividad y abrazas la verdad de la gracia. Chicos, es lo que Dios siempre ha querido. Que sepamos, que abracemos la verdad y la gracia que Él nos da. Pero como el ser humano anda en carreras, en esos corre-corres, no, el enemigo no lo permite. Y como nosotros caemos, pues menos. ¿Cuál sería el último cierre? O el último ejercicio, el cierre del día. Declarar el descanso. ¿Cómo lo ponemos en práctica, Lu? ¿Cuál sería el ejercicio? Al acostarte, entrega tus pendientes a Dios, solo a Dios, en una oración. Puede ser corta o larga, como lo desea su corazón. Y apagas tus pensamientos de trabajo. Apagas tus pensamientos de trabajo. Dios sigue gobernando en el mundo mientras tú duermes. El que vigila no duerme. ¿Cuál sería el fundamento? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. ¿Cuál sería el efecto de hacer estos ejercicios? El efecto sería que le muestras al enemigo que tu provisión no depende de tus desvelos, depende de tu Padre. Qué lindo que es. Le demuestras al enemigo que tu provisión no depende de tus desvelos, depende de tu Padre. Debemos dejar tanta angustia, tanto acelere. Nos está llevando a un mundo de frustración, un mundo de comparación, un mundo de enfermedad física, el agotamiento físico, el agotamiento mental, la depresión, la ansiedad. La ansiedad, chicos, es pensar en un futuro que es incierto, el sobrepensar. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado mañana? ¿Por qué? Porque queremos el control. Dios que está diciendo, suéltame las llaves, suéltame el control, descansa en mí, dame las llaves. Yo limpio tu casa mientras tú esperas. Él obra en silencio, no en terremotos. Obra en silencio. Y esto es algo que yo quería compartirles porque me parece un análisis súper lindo. Todos vivimos ahí. Todos vivimos en eso. En el siguiente video les voy a compartir un análisis porque es la misma historia de cuando la historia de María y Marta, que es lo mismo, cuando le dijo que se sentara, que no se afanara y que escuchara la verdad. Eso mismo nos está diciendo Dios. Y ahí les voy a compartir también un tipo de oración, si lo desean, para que lo tengan en cuenta y vamos a quitarnos esas cargas, esas carreras que el enemigo quiere utilizar para distraernos. Él es el enemigo, él es esa carrera. Él no está utilizando nada más, es él mismo, maquilladito, ahí está él. ¿Para qué? Para desviarnos de la verdad y del propósito, pero como nosotros ya estamos preparados, no se va a salir con la suya, ¿cierto?